Bueno, muy bien, ¿cómo están? Buen día, espero que estén bien. Voy a reiterar la última clase que no grabé y le voy a sumar dos partes más, una económico-social y otra política para llegar al 43 en la semana entrante. Bien, eh, la última clase que sí tienen grabada habíamos elaborado un criterio de ajuste pensando en, el, en la nueva etapa, radicalmente nueva, que se inicia en los años 30 para la Argentina. Eh, y la posibilidad de unir las intervenciones militares, llámense revoluciones o golpes o intervenciones cívico-militares de acuerdo a los discursos de los distintos protagonistas, entre el 6 de septiembre del 30 y la semana fatídica del 16 al 23 de septiembre del 55. Entre esos dos cortes de nuestra historia aparece el 4 de junio del 43, también propalado y rubricado como una revolución por parte del nacionalismo de origen militar, que después va a quedar de alguna manera unido, subsumido en el discurso peronista y, bueno, y la emergencia de lo que el peronismo tuvo, conteniendo al discurso nacionalista en sí como una serie de movimientos anteriores que pertenecen a los años 30. En esta necesidad de continuidad, más que de ruptura entre los 30 y el peronismo, es que ensayamos esta mirada. Por lo general, lo que el sentido común histórico ha ido determinando en las últimas décadas, más bien como producto de las necesidades discursivas del peronismo en sus readaptaciones y validaciones o necesidades, digamos, discursivas. El 4 de junio generalmente aparece deslucido en los discursos actuales frente a lo que implicó para el propio Perón durante el periodo histórico del 43 al 55. El regreso de Perón en los años 70 ya no tiene al 4 de junio como elemento fundamental, sino que alude fundamentalmente al Día de la Lealtad. Entonces ahí tenemos un desplazamiento al 17 de octubre del 45, con lo cual desaparecen estos elementos que son bien claros en la historia de los años 40, es decir, en la primera instancia, en la fundación del movimiento. Entonces, digo, para no insistir exclusivamente en el corte y hacer de la década infame un periodo, a ver, lejano, digamos, y inabordable por su carácter de malignidad histórica, eh, porque en ese caso estaríamos, digamos, asumiendo las necesidades del discurso del corte exclusivamente, más que de las líneas de continuidad que aparecen con mucha claridad en las últimas investigaciones y en todas las interpretaciones respecto de lo que el peronismo fue en sus inicios, en sus orígenes. Podemos ver bueno, sus rearticulaciones a lo largo de su historia. Entonces, para lograr esto, eh, teníamos que ensayar una mirada macro. En la mirada macro habíamos dicho que claramente los años 30 inauguran un doble proceso, que es argentino, pero que también tiene fuertes influencias de los movimientos mundiales. Básicamente, lo que ocurre en el mundo a partir del año 1929 es dramático, dramático en el sentido de el anticipo de la Segunda Guerra con la Guerra Civil Española, un cambio fenomenal y también y dramático en el marco de la economía mundial, eh,
con la consolidación de los Estados Unidos como principal potencia, con su expansión y su arrollador liderazgo en el plano del continente americano, y con las consecuencias que eso le generaba a la economía argentina y a las relaciones diplomáticas de la Argentina. Teniendo en cuenta que la Argentina tenía claramente una relación fundamentalmente de complementariedad y de alianza con Gran Bretaña. En ese marco mundial, en el declive ya definitivo de Gran Bretaña como primer potencia, en la emergencia de los Estados Unidos, en el marco de un crecimiento de la violencia y también de la aparición, consolidación, expansión de los discursos previos a la guerra, es decir, un demoliberalismo capitalista a la defensiva y debilitado, con la crisis de Wall Street y también con el avance de las fuerzas del nacionalismo violento, autoritario, totalitarista, representado básicamente por el fascismo y después por el nazismo. Y por otro lado, el crecimiento en los años 30, muy veloz, con impulsos tanto militares como económicos y políticos de la Unión Soviética, ahora claramente en una política de fuerte consistencia hacia adentro, un nacionalismo expansivo, digamos, de la Rusia dentro de la unidad de República Socialista Soviética. O sea, ese bolchevismo ahora stalinista se hace mundial y establece entonces un marco previo a la Segunda Guerra de creciente tensión entre tres grandes modelos estatales, ideológicos, económicos, que son entonces el capitalismo, ahora con los Estados Unidos como líder, y Europa Occidental, que está de alguna manera por su vecindad con los estados donde surge este nacionalismo expansivo, militarista, caso de Italia y caso de Alemania, y después en el Pacífico con Japón, y bueno, de nuevo, la expansión del bolchevismo. Bien, en este marco, en la Argentina, está claro que hay dos líneas. Una primera es la declinación del liberalismo, que va a aparecer como fuerza hegemónica en los años 30, pero unida al conservadurismo en una concordancia que va a establecer una débil estabilidad a lo largo de estos años 30, tratando de representar el conflicto que anidaba en lo que Waldo Ansaldi había propuesto como trunca transición de la democracia en la Argentina, desde 1912 hasta 1930. Entonces, esa debilidad del liberalismo durante los años 30, que genera esta estabilidad, lo hace con el marco de la ilegitimidad que proponía el fraude patriótico como fundamento de posibilidad de que la élite siguiese marcando los destinos económicos, sociales y políticos de la Argentina en términos de una alianza que aparecía en los años 29-30 como difícil, pero también aparecía como uno de los únicos caminos a recorrer para restablecer las relaciones que la economía argentina demandaba, y a la vez para establecer un marco de proscripción a los sectores que venían a denunciar esta ilegitimidad y también venían a denunciar el avance de la élite sobre, bueno, las demandas de los sectores obreros, ahora liderados por el comunismo en Argentina, y por sectores sindicalistas más reformistas. Entonces, digamos, esa debilidad va a ser un plano del escenario del periodo, mientras en el otro escenario aparece creciente desde lo minoritario de los años 20 a un creciente sentido
de clima de época para mediados a fines de los años 30 del discurso nacionalista, que tenía sectores muy radicalizados, una minoría nacionalista que estaba unido a los destinos del patriciado y de la nación como totalidad, pero era fuertemente restrictivo y elitista, y en muchos casos estaba unido, digamos, en muchos casos no, casi en todos los casos, estaba unido a la prédica del catolicismo, que va a ser la otra línea de ascendencia ideológico política en el periodo. Es decir, los años 34 en adelante marcan a una iglesia eh, con un poderío en la recuperación de su hegemonía en el marco cultural social del plano interno de la Argentina. Esa unión, digamos, de nacionalismo, del patriciado, nacionalismo autoritario, tenía un doble discurso de objeción a la continuidad de la ley San Peña, por un lado, eh, de veto, obviamente, a todo lo que el Estado pudiera establecer como marco de indefensión a las corrientes agitadoras que continuaban desde el 17 en adelante. Por lo tanto, ahí había un consenso en la derecha de que la defensa de la patria era, los tenía como protagonista, a la Iglesia y a los sectores nacionalistas que permeaban ambos en mayor medida las Fuerzas Armadas, fundamentalmente el ejército, al calor del crecimiento de las miradas totalitarias, es decir, el Estado total a partir de un Estado con un caudillo jefe del ejército. Entonces, la figura ahí de Mussolini, después de Hitler, y antes también de Primo de Rivera y de Franco, van a ser señeras en estos arquetipos de salida de un modelo democrático representativo de sufragio abierto a modelos corporativistas fuertemente autoritarios. Esto lo había señalado Lugones como una prédica, digamos, de ese nacionalismo de fines de los años 20, en la hora de la espada, y se va convirtiendo en una creciente realidad todavía minoritaria, digamos, en términos de que fuesen el plano de la única hegemonía, pero la fuerza del dictado, de los pareceres de la Fuerza Armada y del Ejército en particular, van a ir creciendo en los consensos del establishment. Es decir, la política de fines de los 30, principios de los 40, está determinada en algún caso por la existencia o no de apoyos militares. Y esos apoyos militares en general van a ir tendiendo al triunfo del nacionalismo. Les voy a hacer una presentación para que podamos ahí avanzar en, para que podamos avanzar. Este esquema no es lo claro que se puede, pero bueno, voy a ir viendo si se los leo un poco. Digamos, ustedes ven que ahí en el siglo XX aparece el roquismo, que en algún momento de su segunda presidencia tiene que acercarse a la Iglesia después de haber tenido una ruptura en su primera presidencia, y entonces crece a partir de las necesidades de este Roca en principios del siglo XX, y lentamente la Iglesia va a ir recuperando sus posiciones, el Estado va a ir asumiendo que la Iglesia la Iglesia católica me refiero, debe tener el monopolio del control y la sanción ideológica, y sobre todo el avance de la Iglesia en términos de la lucha por eh, frenar la laicización y la secularización que tenía en algunos sectores parlamentarios como el socialismo, y en algunos sectores del radicalismo, y en algunos parlamentarios de otras agrupaciones, en algún caso el Partido Demócrata Progresista. Esas voces que señalaban la necesidad de una modernización social, y entonces aparecían ahí el lugar de la mujer, la posibilidad de una creciente autonomía legal
de las uniones familiares, la posibilidad del divorcio vincular, y en fin, hacían de la Iglesia, digamos, un organismo militante con un furor claramente determinado a lograr ese control social, a evitar esos avances desde el Estado y a poder avanzar en el espacio que era fundamental desde la determinación simbólica de la nación, que era el sistema educativo. Bien, a partir de la lucha que llamamos la tragedia, ¿no? La represión furibunda del Estado hacia los sectores radicales de la representación obrera, entre, digamos, 1909 y 1922, ahí nacen entonces claramente sectores del nacionalismo lanzados más que a la defensa, a la expansión, a la ofensiva y, y a la represión, ¿no? Manu militari, con la anuencia y en algunos casos el apoyo de las fuerzas de seguridad y de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, y con una mirada, si ustedes quieren, en algunos casos indiferente, en otra permisiva del Estado, en términos de este creciente militarismo de algunos sectores civiles. Esto va a ser la Liga Patriótica, después la Legión Cívica, la Liga Republicana, ya pensando en los años 30. La caracterización de estos sectores cívico-militares con patrones del patriciado nacionalista, bueno, van a estar referenciados en José Félix Uriburu como jefe del ejército, como hombre de este vínculo entre las Fuerzas Armadas, el conservadurismo y un fuerte componente reaccionario nacionalista, ¿no? Ahí, en el caso de Uriburu, uno puede pensar en un filofascismo, en el carácter de un corporativismo, pero a la vez también de un gabinete conservador. Así que ahí tenemos un híbrido. Pero lo que está claro que el clima de época apuntaba a Uriburu a colocarlo en este dictador o gran jefe, con un cursus honorum militar y preparado para terminar con la disipación del voto radical y a la vez con la necesidad de generar representaciones que le dieran a la élite un lugar de primacía perdida a partir de 1912. Bien, ahí entonces claramente aparecen las figuras del falangismo, después del fascismo y finalmente del nazismo. Eh, Claramente acá yo puse, si ustedes ven, patriciado, élite, oligarquía, catolicismo, aristocracia, es decir, el ejército debe subsumirse en este esquema, ¿no? Eh, Después ustedes verán que hacia la parte superior, ahí, en color amarillo, aparece el nacionalismo de alguna manera eh, en en una unión con el liberalismo. Es decir, crecientemente uno va a ver sectores de lo que podría llamar un liberalismo moderado, la Unión Cívica Radical o el Partido Demócrata Progresista, dan discursos en donde el nacionalismo económico y parte de lo que uno podría llamar elementos de gestión y de posicionamiento macropolítico nacionalista aparecían, en términos de la neutralidad ante los movimientos bélicos externos, en términos de la necesidad de reaseguros para la política interna, pensando en sectores estratégicos. Bien, esto sería un sector que es más difícil de encontrar por sus niveles de matices. Y finalmente podemos encontrar una línea donde el discurso nacionalista adquiere claramente su asociación con Irigoyen. Y ahí tenemos muchísimas posibilidades de rastrear la conversión del Irigoyen a un caudillo que se enlaza con el rosismo si uno busca la biografía de Manuel Gálvez o la mirada de Gálvez, que hacía de Irigoyen este caudillo popular,
católico, hispanista, cosas que eran absolutamente ciertas, y también en esta figura, un poco a la derecha de Irigoyen, un líder, si ustedes quieren, de carácter populista, es decir, que estaba cercano a las necesidades de ese pueblo, pero de manera inorgánica, muy lejos de la institucionalidad que declamaba otra parte del radicalismo, el antipersonalista. Ese nacionalismo irigoyenista de Gálvez, que tenía una cuota de nacionalismo también híbrido, ya por los años, comienzo de los años 30, con la aparición de Forja, de un grupo juvenil, radical, eh, se convierte en una denuncia claramente antiimperialista, es decir, la denuncia de la llamada década infame, de los acuerdos espurios, de la evasión económica y la vulneración de la soberanía económica argentina ante el imperialismo británico. Entonces aparecen ahí los temas del ferrocarril, los acuerdos de la carne, y se enlaza esta política de los años 30, corporizada por Agustín P. Justo, con eh, la línea histórica de la anglofilia rivadaviana y los acuerdos que a lo largo de buena parte de nuestra historia el liberalismo clásico, fundante del Estado, había tenido como prioridad, es decir, una alianza con Gran Bretaña, aunque esto tuviese como en grado creciente una lesividad para los intereses argentinos. Finalmente, Forja puede unirse a las líneas que después entienden al peronismo como un nacionalismo populista. Claramente hay una línea, aunque esta línea, muy reforzada en los últimos tiempos, tendríamos que ajustarla en términos de precisión de fuentes. Uno podría decir que Jaureche tuvo un vínculo con Juan Domingo Perón cuando no era todavía el Perón líder, por los años 43, 44, pero que ese acercamiento de Forja fue más bien una expectativa de los forjistas, más que una realidad final de la gestión del propio Perón y las decisiones del propio Perón, que tenían rasgos de un pragmatismo creciente, es decir, utilizaba elementos de muchas líneas nacionalistas. Entre ellas va a haber un nacionalismo también fuertemente autoritario, del patriciado que se acerca a Perón, pero que claramente cuando observan el discurso obrerista de Perón, huyen despavoridos. Finalmente, en las organizaciones obreras y sindicales hay algunas tendencias nacionalistas eh, que no son mayoritarias, pero que también componen yo diría, esta nueva línea de un nacionalismo no de carácter elitista, sino popular. Bien, eh, volvamos entonces al discurso central. Estas dos líneas que entonces que hemos dicho, declinación del liberalismo, avance del nacionalismo, es, si ustedes quieren, la línea fundamental. También en la Argentina se va a dar un crecimiento del comunismo, pero siempre como representación minoritaria de los sectores trabajadores. Bien, para establecer el discurso macro de esto que yo les quería presentar al comienzo, tendríamos que plantearnos qué estructuras se generan en los años 30 en relación a la formidable estructura nacionalista que va a determinar el peronismo entre el 43 y el 55. Entonces, lo primero que deberíamos decir, y acá les voy a hacer otra presentación, así lo podemos ver.
Ahí ustedes están viendo entonces un esquema con el cual vamos a tratar de manejar esta estructura en esta doble mirada panorámica. Ustedes verán que en la estructura aparece señalado el periodo 30-43 como la restauración del régimen de representación restringido, con nuevas relaciones entre los sectores de poder y el Estado. Vamos a decirlo más fácil. Lo que tenemos entre el 30 y el 46 es la restauración oligárquica, la restauración de los sectores de la élite en su doble necesidad económica y política, que viene a subsanar, si ustedes quieren, a corregir, entre comillas, la doble crisis que la Argentina sufre en el año 30 y que hace que su historia cambie radicalmente. En primera medida, entre el año 28 y la propia salida de Irigoyen, lo que se da es un inicio de crisis que Wall Street, en octubre del 29, marca con dureza. La crisis del modelo de crecimiento hacia afuera, la crisis del modelo de grandes saldos exportables primarios a un mercado mundial demandante. Esto queda claramente obturado y ya no va a tener ninguna posibilidad de volver a tener ese enclave para la Argentina en la historia económica mundial. Por lo tanto, se cierra ahí un capítulo muy importante. Generaba para la economía argentina un problema de grandes dimensiones, de grandes magnitudes. Entonces tenemos eso por un lado. Ahora, a eso se le suma claramente el deterioro del modelo irigoyenista de representación de mayoría, como lo vimos en las últimas clases, que fue más bien un deterioro y una disolución de ese poder del liderazgo de Hipólito Yrigoyen, más que una intervención disruptiva y violenta o sorpresiva. La marcha de estos cadetes del 6 de septiembre del 30 puede ser más vista como un abandono del poder del irigoyenismo, aunque no deja de ser la iniciática presencia de los sectores cívico-militares, terminando un clima de avance político. Bueno, entonces, esta crisis del modelo de representación inaugurado en el 12, pero que de alguna manera tenía continuidad en ese reformismo iniciado con el siglo 1901-1902, es una crisis política furibunda, que va a traer un periodo de fuerte inestabilidad que inicia la proscripción, como ya dije. Entonces, tenemos un doble corte económico-político fundamental. Tal vez los contemporáneos, digamos, los hombres de los 30, no veían esto con la claridad que lo podemos ver nosotros ahora. Es una crisis de época fenomenal. Esa crisis no va a tener soluciones y de alguna manera el peronismo va a venir fruto de la coyuntura, va a venir a establecer un marco de nueva representación política con los elementos que yo vengo señalando, y también va a venir a consolidar y a generar una nueva relación entre el Estado, las estrategias económicas, el posicionamiento de Argentina en el mundo, etc. Bien, vamos a tratar de entonces separar en dos líneas. La crisis del modelo agropecuario exportador o de crecimiento hacia afuera va a generar a partir del 30, más allá de las necesidades de la élite de conservar la relación con Gran Bretaña, cosa que va a ser temporalmente, va a inaugurar una época de lo que podemos llamar etapa de crecimiento hacia adentro. La Argentina entre el 30 y la crisis del petróleo, o si ustedes quieren, el gobierno peronista, 73-74, tomemos la muerte de Perón, o si ustedes quieren, el Rodrigazo, el año 75, en ese extenso periodo del 30 al 75, la Argentina va a determinar una economía claramente distintiva del periodo anterior. El crecimiento es hacia adentro, hay un fortalecimiento de la industrialización por sustitución de importaciones, hay un fuerte crecimiento del mercado interno, los sectores de la industria manufacturera liviana van a equiparar lo que antes incluía en el PBI los sectores del agro. Por lo tanto, la industria asciende, entra en crisis el sector que era más dinámico en el periodo anterior, es decir, sobre todo el sector cerealero,
Y claramente lo que genera acá el nacionalismo económico es un nivel de intervencionismo estatal en los años 30 y un nivel de crecimiento de lo que podemos llamar matriz estadocéntrica. El Estado adquiriendo un posicionamiento de principal actor en la economía, generando economías mixtas, nacionalizando fuertes sectores de la economía y estableciendo una cantidad de organismos de regulación de la producción, del acopio, de la distribución, generando un marco de fiscalización del valor de la moneda, controlando cambios y estableciendo ya con el peronismo un nivel de protección del trabajo, de la sindicalización y del valor del salario como principal variable de un nuevo círculo virtuoso en donde el crecimiento de la demanda determinaba un crecimiento de la oferta, de la producción. Bien, este es más o menos el esquema genérico del cual se sale de esta crisis de crecimiento hacia afuera para en los años 40 y ya definitivamente en los años 50 tener un estado de bienestar. Entonces pasamos de este estado liberal previo a los años 30, de poca intervención, de casi nulo manejo de los controles de cambio, de continuidad en las variables de relaciones exteriores, de alianzas económicas, a un mundo que cambia radicalmente y la Argentina reposicionada en estos esquemas con las particularidades que la Argentina va a tener en torno al severísimo problema de sus relaciones económicas, que estaban entabladas como complementarias con, con Gran Bretaña desde el siglo XIX y que articulaban, formulaban relaciones de producción, de comercialización, de distribución, relaciones financieras en las cuales la Argentina distribuía infraestructura, producción y fiscalidad. Crecientemente, en los años 20, la Argentina va a tener un vínculo comercial con los Estados Unidos en donde vuelve a ser fuertemente dependiente de las importaciones y de la colocación de capitales de los Estados Unidos en la Argentina. Este posicionamiento de Estados Unidos apenas por debajo de las inversiones británicas, creciendo más que las inversiones británicas, pero quedando como segundo inversor, va a tener el fuerte elemento de contradicción para las exportaciones argentinas que compiten en el mundo con las norteamericanas. Entonces, esa no complementariedad con los Estados Unidos y complementariedad con Gran Bretaña trae el problema de este famoso triángulo económico, que es un elemento fundamental de la crisis económica y de las decisiones estratégicas que la Argentina tiene que tomar a lo largo de los años 30 y que para los años 40, con la Segunda Guerra Mundial, van a tener fuertes determinaciones en el sentido de nuestra suerte económica en el mundo a partir de la vigencia, digamos, de un liderazgo sine die de los Estados Unidos en el mundo, pero particularmente en América. Entonces, la relación entre peronismo y Estados Unidos van a tener también consecuencias económicas que no modifican, en todo caso, profundizan esta matriz eh, eh, de Estado creciente, de Estado inversor, gestor, interventor, productor, finalmente un estado de bienestar. Es decir, esa matriz estadocéntrica definida por el peronismo viene a reforzar lo de los años 30, no viene a modificar lo de los años 30. En todo caso, si uno podría decir que el peronismo modifica algo, es sustancialmente la colocación de los trabajadores en un plano de ciudadanía que incluía eh, una redistribución de la renta interna creciente, revolucionaria, del 10% del producto, del capital al trabajo. Esto sí,
es fundamental, además de el Estado como una matriz dadora hacia los sectores vulnerables del periodo anterior. Ahí hay una novedad, pero que viene a reforzar la industrialización, que viene a reforzar, en todo caso, por vías de la distribución, este crecimiento del Estado. En ese sentido, el peronismo viene a consolidar lo que los años 30, incipientemente, asistemáticamente, habían generado en la matriz económica. Bien, desde el punto de vista político, lo que tenemos es una fuerte crisis y una inestabilidad, que va a tener como matriz fundamental la disolución, ¿no?, la pérdida de fortalecimiento del conservadurismo a nivel nacional, hasta que quede en los años 40 como formas políticas tradicionales, vernáculas de algunas provincias, y que terminen de alguna manera en los 40 migrando en muchas provincias hacia el peronismo. Este conservadurismo, digamos, empieza a diluirse hasta que sea historia definitivamente en la Argentina de los años 40, aquel Partido Demócrata Progresista que de alguna manera nos hacía remitir a aquel PAN hegemónico y formidable. El otro gran sector, la maquinaria electoral en sí misma, que era el radicalismo, durante los años 30 también va a fragmentarse, va a volver al ruedo, va a seguir teniendo su capacidad electoral, pero va a determinar con la muerte de Irigoyen y hacia el año 42, con la muerte de Alvear, el fin de una etapa. El fin de la etapa de la hegemonía electoral del radicalismo, estando sus últimos, digamos, sus últimas líneas, últimos movimientos, hacia la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, que termina con la asunción del vicepresidente de Ortiz, que muere también. Muerto Alvear, muerto Ortiz, la figura que había quedado ahí era Agustín P. Justo, que no tenía demasiados remilgos entre asumir por segunda vez como presidente del conservadurismo o del radicalismo. Es decir, esa versatilidad de la figura de Justo habla justamente de la inestabilidad de ese periodo de república reformada, proscriptiva, con fraude, que dejaba traslucir la fuerte crisis que vivía el modelo político argentino. Bien, si ustedes miran el esquema, van a ver claramente entonces que ese primer periodo de restauración del régimen de representación restringido o restauración oligárquica tiene después un periodo más formidable del 43 a 55 con dos subetapas. Digamos, más bien, una gran etapa y una subetapa iniciática, la dictadura conservadora católica y después el peronismo. Entonces, ahí aparece el peronismo como nacionalismo, justicialismo, un Estado industrial. Y si ustedes miran la parte de la base del esquema, aparece el Estado interventor con los niveles de industrialización, urbanización, migraciones internas, que explicaremos en la parte económica, que determinan movimientos estructurales de la redistribución de la población, de la redistribución del dinamismo productivo en relación a lo que ocurría, como dije antes, con el mercado externo y con las nuevas necesidades del mercado interno. Peter Ballman dice que entre mediados de los años 30 y la finalización de la guerra, claramente se expresa en la panorámica de la historia argentina una serie de crisis, ¿no? Entonces, él habla de una dependencia económica que es evidente por lo que acabo de decir, con Gran Bretaña y ahora con los Estados Unidos, una crisis de dependencia que estaba evidentemente expresada en la imposibilidad de colocar nuestros saldos exportables por la desaparición de esos mercados, por la Gran Depresión, pero después también por la reconformación de las importaciones que los países centrales van a determinar en una nueva organización del mercado mundial, que ya no va a ser multilateral, sino va a ser bilateral. Entonces, esa dependencia económica se le suma a una crisis de legitimidad
que está expresada por lo que acabo de decir, intervenciones militares, vuelco de urna, fraude electoral, que, como veremos, más allá de los intentos de Ortiz por depurar ese sistema electoral, su muerte, digamos, y también en buena medida parte de su soledad, porque no hay quien continúe esa tarea. Es más, lo que viene Castillo a hacer es justamente a olvidar esa tarea y a renovar el sistema de la concordancia del fraude, ¿no? Bueno, crisis de participación, obviamente, y crisis de distribución. Entonces, todo esto que tenía, estos dos elementos que eran parte sustantiva de este capitalismo distorsivo que vimos con Pucciarelli, ¿no? Las distorsiones que generaba nuestro modelo macrocefálico de centro de distribución, de comercialización y centro político de un área nuclear que dejaba en buena medida los sectores de riesgo del capitalismo fuera del marco estratégico, ¿no? Bien, esto de alguna manera es lo que me parece une más que separa los años 30 de los años 40. Eh, bien, lo que ustedes ven por debajo, de alguna manera, no lo reitero porque lo voy a desarrollar ahora con algún nivel de precisión como problemas económicos y después como coyuntura política. Voy a tratar de hacer en la parte final de lo económico eh, algunas líneas referidas a la sociedad, me parece central, para llegar entonces al 43, viendo qué cambios estructurales también habíamos tenido en la estructura social. Muy bien, entonces, eh, por acá tenemos en todo caso la panorámica. Dejemos acá y después volvemos con lo económico y la coyuntura política.